Bienvenidos al curso de evaluación de la actividad investigadora universitaria sexenios en el área de conocimiento de las ciencias de la salud y ciencias experimentales. Esta tarde tenemos como ponente principal a don Eduardo Nagore Enguídanos y también a la compañera de biblioteca María Teresa Lorente Martínez. Hago la presentación de los dos seguida y luego ya os doy paso con ellos. Eduardo Nagore Enguídanos es doctor en medicina por la Universidad de Valencia y profesor contratado doctor de dermatología de la Facultad de Medicina de la UCV. Tiene la acreditación nacional para profesor titular de la Universidad de Ciencias de la Salud desde marzo del año 2016 y posee 4 sexenios de investigación valorados positivamente por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora y reconocidos por la UCV. Ha dirigido 11 tesis doctorales y publicado 338 artículos indexados con un índice H de 35. Para hacerlo muy breve y no tener mucho tiempo en la presentación, decir básicamente que entre todos los proyectos y contratos que ha conseguido, bueno, pues destacamos el último que ha conseguido, Prometeo 2021, con la Consejería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, dentro del programa Subvenciones del programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia, con una cuantía de casi 500.000 euros, con el título Supervivencia en melanoma cutáneo no acral de pacientes sin factores de riesgo conocidos, descripción de una nueva vía etiopatogénica mediante secuenciación masiva. También ha conseguido 2 proyectos de investigación a través de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología, de 2 años cada uno, a través del Instituto de Salud Carlos III. Y otro más también conseguido de 100.000 euros por 2 años en la Academia Europea de Dermatología y Venereología. Bueno, entre otras cosas, también ha tenido instancias de carácter internacional en diferentes países, sobre todo la última, creo que en Estados Unidos. Por otra parte, María Teresa Lorente Martínez es diplomada en biblioteconomía, ¿vale?, y documentación por la Universidad de Valencia y licenciada en documentación por la Universidad Politécnica de Valencia. Posee un posgrado como experto universitario en organización y de gestión de la información documental por la Universidad Jaume I. Actualmente desempeña sus funciones como bibliotecaria en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en la Universidad Católica de Valencia y es además responsable de la unidad de apoyo a la investigación del Servicio de Biblioteca de la UCV y participa como docente en el curso MOOC Búsquedas y Gestión de la Información para la elaboración de trabajos académicos ofertado por el Servicio de Biblioteca de la UCV. Bueno, pues sin más, os dejo ya con la ponencia de Eduardo Nagore y más tarde con la de Teresa. Buenas tardes. Bueno, mi función en esta primera parte, esta tarde haceros un pequeño repaso de la situación de cómo pedir la acreditación de sexenios en el área de conocimientos de las ciencias de la salud y ciencias experimentales y sobre todo pues dar pistas de pequeños truquillos o pequeñas dudas que normalmente tenemos cuando los realizamos y cómo resolverlas, ¿no? Básicamente, por recordar, va mucho dirigido estas partes a la gente que no tiene conciencia o que lo quiere pedir por primera vez. Lo que es un sexenio de investigación, como sabéis, el sexenio de investigación es un reconocimiento de un periodo de 6 años que lo acredita, lo reconoce la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora de la ANECA. Se evalúan periodos y la idea lo que traduce es la intención que hay de promocionar la calidad en el sistema universitario español y, bueno, pues nos permite también, aparte del sistema, digamos, público, también acreditar o permite evaluar el profesorado contratado doctor permanente de las universidades privadas, como es la nuestra. La idea que subyace a todo esto, y entonces a partir de ahí se entiende cómo se debe pedir o qué criterios se siguen, es demostrar que el profesor universitario pues, tiene una trayectoria investigadora y que está trabajando y que tiene una trayectoria investigadora pues en marcha, ¿no? Y que en este caso lo que se propone o lo que se evalúa son periodos de 6 años, ¿vale? Periodos de 6 años pues para utilizar una medida como la antigüedad con trienios, quinquenios u otras cosas, ¿no? Y desde luego los requisitos, que son el motivo por el cual se separa la parte de las ciencias de la salud de otras disciplinas, pues son dependientes del campo de conocimiento. El tema de los campos de conocimiento está aquí en pequeño, ¿vale? Muy pequeñito, pero están definidos perfectamente en
en el BOE, ¿no? Y básicamente los campos que vamos a evaluar ahora, o lo que voy a tratar de resumiros, son el campo número 3, que hace referencia a biología celular y molecular, el campo número 4, que hace referencia a las ciencias biomédicas, y el campo número 5, que hace referencia a las ciencias de la naturaleza. Básicamente, aunque yo entiendo que la parte técnica la va a contar después y la va a describir pues, con más detalle, sobre todo el procedimiento, pero mínimamente por anticipar algo, se va a tener que aportar una solicitud y se va a tener que aportar lo que se denomina un currículum vitae abreviado, que básicamente es lo que nos van a evaluar fundamentalmente, aunque también tienen en cuenta el currículum vitae completo, ¿vale? En este caso, currículum vitae abreviado, que hace referencia justamente a qué es lo que queremos que nos evalúen o qué consideramos que son los elementos cruciales para que nos evalúen ese sexenio. Y normalmente son aportaciones, lo que se denomina en conjunto aportaciones, y que son hasta un máximo de 5. Normalmente lo típico es aportar 5, aunque excepcionalmente se pueden aportar menos si son muy potentes. Y por aportación se hace referencia a eso, a cada una de las unidades clasificables en alguno de los criterios de evaluación. Es decir, por lo típico, son un libro, un capítulo de libro, un artículo, un informe, lo que sea. Además de en este currículum vitae abreviado, otro elemento que es interesante también, importante, es el resumen, o sea, un breve resumen que hay que aportar por aportación para justificar de alguna manera. Primero, pues hacer un mínimo resumen de qué es lo que se está aportando y luego, sobre todo también, pues eso, cuál es la contribución personal a esta aportación. También es cierto que a veces, excepcionalmente, o cuando consideremos que varios trabajos forman parte de una unidad, se puede hacer un resumen conjunto. Es decir, típicamente, por ejemplo, si forman parte de una tesis doctoral y son 3 trabajos y es un mismo proyecto, pues se puede hacer un resumen conjunto que los englobe. Y luego también se nos va a pedir que aportemos y justifiquemos los indicios de calidad de las aportaciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir todo lo que sabemos que por lo que se nos valora una aportación. Es decir, básicamente nos vamos a mover en el terreno de los artículos, que va a ser la mayoría de las aportaciones que vamos a hacer. Y esto es el factor de impacto, la posición que ocupa la revista en el JCR, porque siempre es lo que se nos va a pedir. Sí, es interesante, sobre todo los artículos que ya tienen de un cierto tiempo, pues aportar citaciones, quizá. Todavía está por evaluar, yo no sé si eso lo van a tener en cuenta en otras condiciones. Sabéis que ahora las revistas también tienen en cuenta otros parámetros, con el Affymetrix y cosas de estas, de si salen en redes sociales, ¿no? En prensa, eso no sé si lo van a evaluar, pero bueno, cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Y luego el currículum completo, que es muy importante no desdeñarlo porque te ubica, quiere decir que uno, pues normalmente selecciona 5, pero si una persona selecciona 5 y demuestra que tiene 50, pues está demostrando que tiene una trayectoria investigadora pues con diferentes contextos, es decir, que te van a evaluar esas 5, pero van a tener en cuenta el perfil. Y a la hora de evaluar, como vamos a ver que hay rangos de evaluación o de puntuación, pues la puntuación a lo mejor pues va a ser generosa. Si dice, hombre, esta persona se lo tiene que ganar, pues no vamos a ser tiquismiquis, básicamente. Y luego, pues la hoja de servicios actualizada, que eso siempre nos lo proporciona la UCV. Yo he de decir personalmente que en este contexto, aunque luego comentaré 2 notitas de mi experiencia, que la ayuda del servicio bibliométrico de la UCV es cojonuda para esto. Es decir, le das el currículum, te hacen un estudio que te cagas, te dicen lo que hay que hacer, cómo hay que presentarlo y es una maravilla. Es decir, que te ayuda en todos los sentidos. Eso yo ya lo digo de forma anticipatoria. Importante, con respecto a cuando hablamos de las aportaciones, está muy bien participar en muchas cosas, está muy bien que mi primo me coloque de autor en un artículo que ha escrito, etcétera, etcétera, pero es fundamental, a ver, hay que ser un poco honestos y siendo honestos con nosotros mismos. La NECA no es tonta, es decir, la comisión no es tonta y sabe cuando uno está vendiendo la cabra y cuando no la está vendiendo la cabra, básicamente. O sea, esto por decirlo de una forma llana. Es decir, que tenemos que demostrar que lo que estamos aportando de verdad forma parte de nuestro trabajo de investigación. Es decir, que tenemos que seleccionar, pues es verdad que a veces tenemos artículos en los que colaboramos con grupos, colaboramos con otros servicios y nuestra aportación pues realmente es mínima. Pues lógicamente eso pues en un momento dado puede ser interesante como una aportación extra, pero hay que buscar las que de verdad sean fruto de la labor personal, ¿vale? Yo creo que es lo más relevante. Entonces, debemos también como como concepto general que la evaluación que van a hacer, que está toda detallada, cuáles son los criterios que siguen y por qué,
básicamente busca cosas que puedan clasificarse fundamentalmente como ordinarias. Hay otras extraordinarias que no van a venir al caso, que son situaciones muy puntuales que yo creo que no merece la pena entrar en ellas. Pero fundamentalmente en nuestro ámbito, aunque es verdad que puede haber libros, tal, hay cosas que pueden ser importantes, en nuestro ámbito, en el ámbito de las áreas de conocimiento y todos los campos que vamos a considerar, básicamente son artículos de valía científica en revistas de reconocido prestigio en el ámbito. Lógicamente patentes y tal, pero eso se evalúan en campos diferentes. Cuando hablamos de indicios de calidad, fundamental, la relevancia científica del medio de difusión. Eso es crucial, es decir, el escoger muy bien el trabajo o el artículo en la revista en la cual se ha publicado. Es muy interesante también demostrar que efectivamente es un trabajo útil e interesante, justificándolo con las citaciones que hemos recibido. Sabéis que eso se localiza fácilmente en el WOS, pero también, como os digo, en biblioteca pues también nos lo hacen una valoración adecuada. Y luego también es verdad que la valoración personal pues puede ser útil, ¿no? O sea, a veces hay cosas que su valor puede no ser muy obvio basándose en esto, sin embargo, una buena justificación del interés científico o la creatividad, pues, especialmente importante cuando vamos a presentar trabajos del último año. Quiero decir, si evalúas un sexenio y presentas 1 o 2 trabajos del último año, no ha dado tiempo a citaciones, el factor de impacto todavía es estimado, no es el real del artículo que se conocerá el año siguiente, pues la valoración personal del trabajo y, bueno, pues ahí hay que lo mismo, hay que ser honesto y contar lo que hay, ¿no? Y luego, pues bueno, puede ser interesante si esto ha salido en otras revistas, en fin, en caso de las patentes, etcétera, ¿no? Vale, ¿cómo construimos los tramos? Que eso quizás la parte que tiene 2 o 3 detallitos, un par de cosas que pueden ser interesantes. Primero, son 6 años, pero no es necesario que sean estrictamente consecutivos. Es decir, sí que son 6 años que van uno detrás de otro, pero puede haber años entre medio, a ver si me explico. Es decir, se evalúan años completos, es decir, que si uno quiere evaluar 6 años, pues tiene que evaluar, por ejemplo, el 2022 y puedes tirar hacia atrás, pero puedes coger años salteados, ¿vale? Siempre que sean 6 años uno detrás de otro, pero con años entre medio, por decirlo de alguna forma. Ahora pondré un ejemplo o pondré unos gráficos quizá que yo creo que pueden ser interesantes. Y esto lo explica el punto C, que es lo que dice estrictamente cuando se habla en la convocatoria. Los años constitutivos de un tramo pueden no ser consecutivos, es decir, sí que van uno detrás de otro, pero puede haber años por el medio. Básicamente, ahora os lo enseñaré. Entonces, cada uno debe decidir, y ahí viene un elemento interesante, y de ahí la ayuda que os van a poder proveer desde la biblioteca, ¿no? Pues de decir en qué momento, ¿no? Cuál es el momento más idóneo para coger. Porque, lógicamente, pensando en un futuro, lo que hay que tratar es irse lo más atrás posible. Quiero decir, sobre todo cuando uno empieza, ¿vale? Cuando uno empieza a pedir el primer sexenio, hay que intentar empezar lo más atrás posible, porque de esa manera tienes más tiempo por delante para poder pedir más sexenios, ¿vale? Entonces, eso es interesante. Y es interesante porque el momento que decides ese año, de ahí para atrás hay que olvidarse. Es decir, el momento que se escoge un sexenio, el primer año que se considera, de ese año para atrás ya no se puede utilizar. Y luego, si pedimos más de un sexenio, pedimos 2 tramos y vemos que no nos encaja porque, bueno, lo hacemos la primera vez, pero tenemos capacidad, por ejemplo, tenemos 14 años de investigación y nos encajan 2 años de 6, ¿no? Pero entre medio, pues ahí no hay forma de encajarlo o tirarlo para atrás porque tenemos mucho al principio y mucho al final y no hay más remedio que separarlos y meter 2 años en el medio, ¿no? Bueno, pues esos años ya están perdidos, ¿vale? O sea, lo que no se utilice y se apruebe, ahí viene un matiz que luego lo diré, eso, muerto, ¿vale? Luego, se pueden utilizar años que no sean consecutivos, ¿vale? Y se puede tener en cuenta los espacios, o sea, hay que tener en cuenta los espacios temporales respecto a los que no se ha presentado la solicitud. Voy a explicar un poco, yo creo que en un par de gráficos. Por ejemplo, 2 opciones que podríamos tener en cuenta. Pues aquí ellos me ven aquí y aquí. Pero mejor ratón, ¿no? Mejor ratón, ¿no? Sí. Vale. Mejor ratón. Por ejemplo, una opción normal, pues una persona que tenga
una carrera investigadora y seleccionen los 6 años consecutivos, pues perfecto. Este año vamos a presentar el sexenio que corresponde de 2022 hacia atrás, pues nada, los 6 años y ya está. Que por el motivo que sea tengamos que coger algún artículo del 2016 o algún trabajo del 2016 y no haya más remedio y tengamos pues el peor año de todos, el 2018, y queramos eliminarlo, pues que tengamos muy claro pues cosas. Primero, si es la primera vez que pedimos sexenio, si empezamos y pedimos este sexenio, del 2016 hacia atrás, nunca jamás, si nos lo valoran positivamente, podremos volver a utilizarlo. Y en la opción número 2, del 2015 hacia atrás, no podremos utilizarlo. Y el 2018, si nos lo valoran positivamente, muere para siempre, ¿vale? Es decir, que una vez se ha evaluado, de ahí para atrás ya no se pueden considerar. Además, esto, ¿vale? El 2018 no se podrá evaluar nunca más. ¿Qué ocurre como matiz a todo esto? ¿Nos valoran negativamente el sexenio? Bueno, esos años no están perdidos del todo. Quiero decir, pongamos que hemos sido muy optimistas y hemos metido aquí un montón de cosas y hemos pensado qué tal, porque realmente cuando hemos publicado ha sido pues del 2019 al 2022, por ejemplo. Y entonces creíamos que teníamos suficiente, pero no nos lo han considerado y lo han considerado negativo. Pues bueno, tenemos la capacidad de coger periodos valorados negativamente, pero siempre tenemos que coger 3 años posteriores. Es decir, no vale volver a evaluarlos todos o todos y un mes más, o sea, un año más. No, hay que coger los que queramos de hacia atrás, pueden ser salteados, y desde luego los 3 siguientes consecutivos. 3 o más, pueden ser también, podemos meter huecos entre medios. O sea, al menos 3 posteriores, 3 nuevos, por decirlo de alguna forma, que no nos hayan valorado negativamente. Yo creo que esto es interesante recordarlo porque sí, a veces tienes la sensación de que tienes que empezar de cero otra vez y no es así. Lo que tengamos por ahí no nos lo hayan valorado porque no completo no sea suficiente, pues le podemos sacar provecho si funciona. Por ejemplo, en este caso nos lo valoran negativamente y cómo podríamos construir un nuevo sexenio. Pues, por ejemplo, con 3 nuevos aquí y los 3 últimos o incluso salteados, ¿vale? Podemos recuperar 3 antiguos, pero tenemos que coger siempre 3 posteriores. Básicamente, no sé si hay algo que lo diga mal, luego lo corregirá. ¿Hay que justificar los huecos que dejas? No hace falta justificarlo. Yo creo que no hace falta justificarlo. Supongo que son cosas que en un momento dado se puede poner, pero no es un requisito. Sencillamente te dice qué tramos tienes. O sea, lo que dice la normativa esta aquí son los tramos que puedes usar, que puedes hacerlos salteados si quieres, incluso por delante, por detrás, como quieras. Pues, obviamente, todo el mundo intentamos juntarlo, porque es que, a ver, nadie lo hace porque piense que vaya a salir ganando, ¿no? Pero vamos, básicamente como ejemplo, es decir, los rojos serían lo que si nos valoraran esta nueva aportación de forma positiva, los rojos los perderíamos ya, eso sí, de forma definitiva. Entonces, yendo ya específicamente a qué nos van a pedir por cada uno de los campos, ¿no? En primero de ellos, en biología celular y molecular. En realidad, como concepto global para los 3, básicamente son artículos guays, o sea, artículos buenos. O sea, eso es un poco el resumen, pero bueno, está un poco desglosado y hay matices entre los campos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en biología celular y molecular, en el campo con todas las áreas de conocimiento que hay en medio, los requisitos mínimos para la valoración positiva son, desde luego, 5 aportaciones, solamente de forma extraordinaria se acepta que sea menor de 5. Por ejemplo, ¿cuándo lo aceptan? Pues cuando tienes un decil 1 y la autoría destacada, como ahora luego especificaré qué significa, pero que vamos, todo el mundo yo creo que entiende perfectamente lo que significa autoría destacada, y es primer autor, último o autor de correspondencia, ¿vale? Entonces, es decir, un decil 1 o una primera posición, pues obviamente eso se podría considerar como una opción excepcional a que no sean 5 las que se requieren. Se debe demostrar que la aportación implica progreso real del conocimiento, así es como se especifica. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir contribuciones reales, es decir, hacer una revisión del tema no es una contribución, es un repaso que haces a lo que han hecho otros, ¿vale? Al progreso que han hecho otros. No estás progresando en el conocimiento, estás cogiendo el conocimiento que hay en la literatura y lo juntas. Sin embargo, pues bueno, se puede tener en cuenta si de verdad lo consolidan y cómo, pues por ejemplo, con una revisión sistemática, como podría ser con
con metaanálisis o algo así, ¿no? Entonces, para la autoría, fundamental, las personas solicitantes, ya digo, esto vamos un poco a la esencia de lo que he comentado antes. O sea, se trata de demostrar que uno está de verdad investigando y está teniendo una actividad investigadora. Entonces, hay que demostrar que hay una participación activa. Entonces, esto, obviamente, la participación activa se demuestra sin mucha necesidad, pero hay que también expresarlo en el resumen. Pues si uno es primer firmante, a nadie se lo regalan. O autor de correspondencia o último autor. Son como se suele colocar como responsable del grupo. Y luego, cuando se es secundario, cuando no forma parte de lo que se considera participación destacada en ninguno de estos tres supuestos, hay que demostrar qué es lo que se ha hecho, o sea, de qué manera se ha participado en la investigación. Y el número de cofirmantes hay que justificarse, o sea, lógicamente si haces una pequeña aportación y hay 18 firmantes, pues eso, a ver, yo creo que es obvio, todo el mundo que investiga tiene claro qué es lo que se hace y cómo se hace y en qué medida poner gente de bulto o hacer regalos de autorías, pues no. La verdad es que al final perjudica a la gente que tiene que pedir luego los exenios, ¿no? Para valorar los artículos, ¿qué se va a tener en cuenta? Pues lo mismo, va a ser un poco repetitivo, pero es así. Es decir, la posición de la revista en JCR, ¿vale?, de la edición de Science, del año de la publicación. Cuando se publica en el último año del sexenio, lógicamente no tenemos todavía, como todos lo sabéis, eso se publica 6 meses después, se publica en junio del año siguiente, pues se utiliza el anterior, o sea, es como una estimación. Y luego se puede escoger dentro de las áreas de conocimiento, es decir, la tenemos en nuestro campo, pero en diferentes áreas de conocimiento, o incluso se puede utilizar de otro campo, justificándolo muy claramente el por qué. A veces hay campos que son un poco generales, pues publicar en Science, y yo creo que vale prácticamente para todo. Entonces, si uno tiene esa suerte, pues es como el comodín del público, ¿no? Y se puede utilizar y se puede seleccionar la mejor. Es decir, a veces hay revistas que están incluidas en diferentes listados de JCR, como bien sabéis, pues se coge la más favorable y eso lo reconoce la ANECA y lo valora como tal. Se pueden, en el caso de la biología celular y molecular, se pueden utilizar también capítulos de libros y patentes que se valoran por el Comité 6, es decir, que esto lleva una valoración aparte. Yo lo siento, pero ahí sí que no lo sé, no sé decirlo, no sé contároslo. Pero los libros y los capítulos del libro se pretende que no sean muchos, es decir, que no se considere como la norma. De hecho, solo se puede aportar uno, ¿vale? Y desde luego si se va a escoger algo de esto, tiene que ser algo pues, que tenga en una editorial de prestigio internacional. Hay que mostrar muy claramente qué colección se publica, las reseñas recibidas, y como mucho hay que saber que la valoración que se le va a hacer a ese capítulo de libro o a ese libro es el equivalente a un artículo en un Q4, que es una revista Q4, con lo cual pues no sé si realmente merece mucho la pena hacer el esfuerzo en presentar esto. Si no se tiene otra cosa y no hay más remedio, pues se puede utilizar. A modo resumen, ¿cómo se puntúa? Pues al final hay que conseguir 30 puntos, ¿vale? Porque es lo que se pide. Pues fijaros, con el decil 1 y el firmante está en una posición destacada, pues ya estamos hablando de 10 puntos. Si está en una posición secundaria, 9,5. El número de firmantes nos resta, ¿vale? Se valora, se aplica cuando la participación es secundaria. Fijaros cómo pues, resta en todas las opciones y luego, pues dependiendo del tipo de artículo, pues tiene una puntuación pues, que va claramente decreciente. Y fijaros cómo los libros y capítulos de libro los hace equivalentes al Q4, con lo cual, pues bueno, a ser posible, no debería ser esa nuestra selección. Supongo que esta presentación la vais a poder tener disponible, ¿no? Porque yo la dejo aquí, la tendréis disponible por si queréis verla. Toda esa información que la tenéis también en la página web de la universidad, en el apartado de los exenios, está todo puesto con detalle, e incluso la legislación y todo, está sacado todo aquí. Pero aquí tenéis ejemplos posibles de cómo podríamos combinar las aportaciones para que pudieran llegar a ese tramo de 30 puntos. Y, bueno, pues no, como veis aquí, importante es que no son excluyentes, podemos hacer otras combinaciones. Pero de alguna forma, si lo veis, tiene que ver un poco cómo son aportaciones que coinciden justamente con los trabajos o los artículos que se escogen o se exigen como actividad formativa número 3 cuando se dirige a una tesis doctoral, ¿vale? Que
se decidió en su momento que fuera algún artículo que pudiera servir potencialmente como aportación para un sexenio. Como veis, coinciden con lo que se pide. Para las ciencias biomédicas hay pequeños matices. Primero, se valoran preferentemente los artículos de JCR. El JCR de referencia, lo mismo, al año de publicación o también el año anterior, ¿vale? Deben estar publicados en ciencias que pertenezcan a las ciencias biomédicas, al campo este, pero, ya digo, se pueden buscar excepciones, pero hay que razonarlas muy mucho. Es decir, si tienes publicado una red de biología, porque tu investigación es muy genética y lo has publicado en una revista genética, pues bueno, se puede utilizar también, hay que justificarlo y también es válido. Y se valoran también la posición relativa en estas categorías, ¿vale? Y siempre nos van a escoger la más favorable. Aquí, como veis, el matiz también da un rango en este campo. Esto es porque los tribunales o las comisiones que evalúan esto no son las mismas. Para cada campo va a evaluar una comisión y como veis, hay pequeños matices. Entonces, para que veamos, considera alta relevancia las Q1, media relevancia las Q2 y de menor relevancia Q3 y Q4. Y como veis, las puntuaciones oscilan y van a oscilar en virtud, pues bueno, de los valores, ¿no? De lo que cómo se valore, teniendo en cuenta, pues eso, la posición, el tipo de artículo que sea, el número de autores, todo. Entonces, de forma orientativa, lo mismo. Para tener una evaluación positiva, pues tenéis esas combinaciones posibles, 2Q1 y 3Q2, como veis, lo mismo. Coincide con la F03, famosa de las tesis doctorales, para poder defenderla, ¿no? Entonces, como autoría, pues ¿qué tiene que ver? Pues lo mismo, justificar, hay que justificar el número de autores. Quiere decir que hay veces que es verdad, que hay trabajos que valen con 4, 5, 6, pero otras veces o formas parte de un grupo grande o tu aportación es un trozo de investigación al que se le ha juntado 2 trozos para formar un todo, hay que justificarlo. Hay que tener en cuenta a la hora de escoger los artículos, y eso ya digo, cuando se hace la valoración desde el servicio de biblioteca, pues te evalúan y te demuestran cómo te van a aplicar un factor de reducción en virtud del número de autores, con la excepción, y ahí la importancia que se asume, de todas formas, que cuando alguien está pidiéndolo, normalmente es el investigador principal o es el investigador que está liderando la investigación o forma parte del equipo, digamos, nuclear de la investigación. Entonces, si estás de primero o último autor de correspondencia, no se te aplican las restricciones del factor de reducción. Sí, se aplica, es decir, si no estás en primer o último lugar o no eres el autor de correspondencia, pues se reduce. Pues, por ejemplo, cuando el número de autores es entre 15 y 30, pues 20%, y si es más de 30 autores, un 40%. Relevante. Y esto no hay que olvidarlo, porque es una cosa que muchas veces estamos muy contentos y orgullosos. Yo el primero, a veces, de participar, forma parte de un grupo y ese grupo se junta con otros grupos. Al final, en los artículos, en el trabajo, los autores salen los PI, ¿no? Los investigadores principales de esos grupos, y al resto, que estamos todos muy contentos, estamos en la chusma, ¿vale? Y estamos en el listado, de lo cual salimos en PubMed y te buscas y todas las cosas, pues no vale. Esos artículos no valen para nada, ¿vale? O sea, no valen para sexo, vale para mucho, te da prestigio, formas parte del trabajo y seguro que has podido trabajar y se ha podido aportar dentro del equipo, pero a efectos de sexenio no vale, ¿vale? No se considera como aportación. Tampoco se considera como aportación, también lo mismo. O sea, la gente a veces en plan publicator, ¿no? Pues busca publicar cualquier cosa, un caso clínico, pues una comunicación a congreso, todo que bien, lo que publicaba en el europeo, no sirve para nada. Una carta al director me la han cogido en el New England, no vale para nada, ¿vale? Todo esto, a pesar de que esté, pues eso, New England, Science, me da una carta al director, no sirve para nada. Ni un casito clínico, ni cosas. Son cosas obvias, ¿vale? Quiero decir, siguen un poco el espíritu de lo que es la norma, es decir, que sea una investigación. Describir un caso clínico, por mucho que sea interesante, no aporta realmente. Y luego incluso las comunicaciones breves, a veces es verdad que hay revistas en las cuales una comunicación breve, que es una comunicación breve en Science, normalmente se acompaña de 50 páginas de material suplementario. Es decir, esto es una comunicación potente, aunque tenga una extensión de 500 palabras o de 1000 palabras en el artículo fundamental, se acompaña de 50 folios de material suplementario y está en una revista descomunal. Todo eso hay que demostrarlo, es decir, que todo eso se puede tener en cuenta, ¿vale?
Muy importante también, en muchos de los trabajos, sobre todo en las tesis doctorales cuando las dirigimos, aprovechamos muchas veces las introducciones para decir, oye, aprovecha ya que has hecho una revisión bibliográfica y publica la revisión. Eso está muy bien, eso es fantástico de cara a la tesis doctoral, pero no nos valen las revisiones bibliográficas, a menos que sean de revisiones sistemáticas, ¿vale? Si se han seguido pues, toda la normativa que hay para revisiones sistemáticas, se pueden incluir, pero como veis solamente un 20%, es decir, una de las aportaciones puede ser una revisión sistemática. La excepción, que es lógica también, son las que incluyen metaanálisis. Y esto es porque un metaanálisis estrictamente es un trabajo de investigación, ¿vale? Que requiere pues, todo su análisis estadístico, etcétera. Es decir, es un trabajo muy laborioso y como tal se reconoce. Es decir, los metaanálisis se consideran como un artículo de investigación de todas las maneras. Luego tenemos el campo 5, a las ciencias de la naturaleza. En este caso, que se reconocen como artículos, solo aquellos también lo mismo JCR, las mismas condiciones para el reconocimiento, para el factor de impacto, es decir, el año de la publicación o el año anterior, cuando son publicados en el último año, que todavía no tenemos. Y luego, no se valoran lo mismo, notas, comunicaciones cortas, comentarios, respuestas, cartas al director, aunque estén publicados en revistas de calidad. Ya digo, yo la excepción la pondría siempre y cuando, hombre, si uno publica en Science y aunque sea estrictamente una comunicación corta, se acompaña de un material suplementario muy grande y está en una revista, es que esas revistas es que no admiten, como bien sabéis, extensiones muy largas, ¿vale? Es que hay que tenerlo en cuenta. Aquí la valoración, como veis, también difiere un poco, pero hay pues, matices. Por ejemplo, publicar en la mejor revista, en la número 1 del área de conocimiento, pues ya te da 10 puntos, ¿vale? 9 puntos si está en el primer decil, 8 puntos si está en el cuartil, obviamente si no está ninguno de esos dos anteriores, 7 y 6 en cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4, 1 punto. Luego, el número de firmantes es lo mismo, hay que justificarlo y explicar detalladamente siempre, sobre todo cuando hay muchos autores, cuál es la contribución. Obviamente con la excepción de cuando se es el primero o el último, en cuyo caso yo creo que ya es patente que forma parte de nuestro trabajo fundamental. Existe la opción de incluir también aportaciones sustitutorias, ¿vale? Que permite un poco, a lo mejor, pues si la comisión dice esto, oye, este trabajo que has puesto aquí de que te está muy contento es una mierda, ¿vale? Pues cambio, ¿no? Pasa a la siguiente y sale. Pues bueno, eso se sigue el mismo criterio, sencillamente es un cambio de una por otra. Te permite dejar un poco como en lista de espera. Permite libros y patentes, pero de forma excepcional, ¿vale? Al menos permite incluir una de una forma similar a como ocurría en las ciencias de la vida. No, esto no, en biología. Esto no se permitía en biomedicina. Y aquí la equivalencia es como máximo un Q3, pero hay que demostrar lo mismo, tiene que estar en editoriales potentes y hay que valorar, pues bueno, que se trata de aportaciones relevantes. Incluso considera también las monografías de flora, fauna y microbiota de, pues supongo que serán las revistas o las monografías españolas, ¿no? Y las patentes lo mismo, también se valoran por el Comité 6. Aquí de forma orientativa, de menos a más, cómo se puntúan, ¿vale? Fijaros que todo lo que no sea esto, como mucho, va a tener 6. Es decir, que hay que tratar de apuntar a Q1, Q2 como mucho para hacer combinaciones posibles. Y hay que considerar, ¿qué es lo que no se considera como aportación relevante? Pues lo dicho. Notas, comunicaciones cortas, comentarios, ¿vale? Tampoco las tesis doctorales, ni informes, ni proyectos, ni resúmenes de congresos. En el fondo, cosas obvias. Común a todos estos campos está el campo resumen. Hay un campo resumen donde hay que explayarse y demostrar un poco la relevancia de lo que está contando. Y ahí sí que se puede poner en el contexto de otras cosas que hemos aportado en el currículum completo. ¿Vale? Pues, ¿cuáles son los objetivos de nuestra línea o nuestras líneas de investigación? ¿Cuál es el liderazgo que ejercemos dentro de ese campo, de esa línea de investigación? Si esto pues tiene una repercusión y un ámbito internacional, sí. De qué manera lo que estamos aportando contribuye a lo que ya se conoce en el ámbito del conocimiento. Y luego, obviamente, hacer un resumen pues, que englobe, que cuente pues, todo lo que son todo lo que es la investigación aportada en diferentes aportaciones
y ahí podemos aprovechar y contar otras cosas que están metidas en el currículum y que no se han considerado como trabajos fundamentales para nuestra evaluación. Finalmente, a modo de ejemplo, pues bueno, he puesto el último sexenio que me valoraron y como veis, pues yo aporté y envié a que me hicieran un estudio en biblioteca y pues bueno, los que tenían ese sexenio tenían 90 trabajos publicados y pues bueno, hicieron una selección que yo he de decir que algunos de los trabajos que seleccionaron yo no los habría seleccionado personalmente. Es decir, de ahí la utilidad de que otros ojos y ojos que lo ven de forma aséptica y no metido en tu área, pues te haga una valoración de cosas que dices, esto tiene mejor pinta cuando tú a lo mejor estás pensando que tu trabajo del que estás orgulloso a lo mejor es otro, ¿vale? Pues eso es lo que me pasó un poco cuando lo aporté y cuando lo presenté de este sexenio. Ya digo, tenía en ese momento 90 trabajos en ese sexenio y me seleccionaron estos artículos. Y la selección de, pues, por ejemplo, algunos artículos, algunas cosas eran como obvias. Y los criterios, por ejemplo, era buscar fundamentalmente artículos que no tuvieran muchos autores. Como veis, cuando hay muchos autores hay que demostrar muy mucho tu papel. Y la tendencia, hay que pensar un poco que la gente que te está evaluando, la tendencia es un poco que está diciendo, este va a aprovechar el trabajo de otros. O sea, hay que pensar un poquitín en ese plan mal y entonces hay que demostrar, no todo lo contrario. En un trabajo de 5 autores o de 4 autores, obviamente tu participación es importante. Hay que buscar artículos en los que estemos como primer autor, último o autor de correspondencia y luego a lo mejor, pues hombre, si tenemos la suerte de tener una relevancia, un artículo en una revista muy potente, oye, pues obviamente se va directo, o sea, aunque nuestra aportación no pertenezca a esto otro. Y luego, pues si tenemos la ocasión también de tener artículos en los que tenemos una valoración bibliométrica en cuanto al número de citas, pues un artículo muy citado, lógicamente, como sabéis, eso tiene mucha importancia. Entonces, así, por ejemplo, a mí me escogieron pues uno que tuve la suerte de publicar, pues un Science con un grupo de investigación en el que estaba metido, pues hombre, pues era un artículo en una revista que en el momento que me hicieron la valoración, pues estaba, cuando se publicó era el número 2 en el campo de Multidisciplinary Science, que no es biomedicina, es un campo diferente, pero coño, un 2 es un Science, pues como os decía antes, pues con un factor de impacto de 31, pues oye, eso va a ser raro que no lo cojan. De hecho, tenía 751 citas en aquel momento, ahora tiene casi 3.000 o por ahí. Y luego hay que hacer un esfuerzo en demostrar cuál es tu participación, qué se ha encontrado, qué has hecho, que pues oye, estás muy bien, estás en un Science, pero te ha puesto porque es tu primo, la raca Honda esta, o de verdaderamente te lo has ganado tú, ¿no? Pues eso hay que demostrarlo de una forma o de otra, ¿no? En este otro, lo mismo, también fue otro trabajo en que también se hizo una valoración, era un trabajo, también no estaba dentro del campo ni de dermatología, ni de oncología, ni de biomedicina estrictamente, pero bueno, es un campo general como son las ciencias multidisciplinares y la revista pues estaba muy bien posicionada, tenía ya unas 70 citas y luego, pues aquí en este caso, por ejemplo, una cosa que además hay que tenerla muy presente cuando se publica y de verdad la participación nuestra es importante. Tanto cuando estamos, por ejemplo, juntándonos con dos grupos, por ejemplo, hacemos un trabajo en colaboración con otro centro de investigación y llega el momento de decidir las autorías. Es interesante recordar que, como muchos sabréis, pero igual algunos no, da igual estar primero que segundo, ¿vale? Sí, abajo, o sea, sí, se pone una nota en la que se pone que estos dos autores comparten, o sea, la misma... o sea, han contribuido igualmente a la publicación, ¿vale? Entonces, da igual la posición física en el trabajo, pero es especialmente importante y eso ocurre mucho, ¿vale? Pues, por ejemplo, a lo mejor cuando en una tesis doctoral hay dos tesis doctorales trabajando sobre una cosa en la que hay dos personas trabajando simultáneamente y sacan trabajos en los que han participado esas dos personas más o menos por igual. Pues hay que tenerlo en cuenta tanto como en la primera autoría como para la última. Lo digo porque con eso también, pues bueno, en este caso fue así. Quiero decir, ahí físicamente estaba de segundo autor, pero como contribución para mí me figuró también como primera autoría y así tuve que hacerlo notar y así lo ponía en el trabajo, ¿vale? Y luego, finalmente otras, pues por ejemplo, en este caso, ¿por qué? Pues primero porque estaba en un Q1 de oncología, como veis no era dermatología, que realmente es mi área de conocimiento. Tenía un buen factor de impacto, tenía unas buenas citas y luego, pues bueno, estaba como primer autor de esto, era un trabajo que era
Este sí que era totalmente mío y desarrollado exclusivamente casi por mí. Y entonces ahí pues sí que pude pues, explayarme y demostrar que era mi papel. Y luego, curiosamente, este otro, ¿vale? Pues este otro yo no lo habría puesto en mi vida, los otros tres sí que los habría puesto, porque eran trabajos que más o menos estaba contento conmigo mismo, ¿vale? Y era este otro, que bien, había sido una tesis doctoral en la cual había participado muy activamente pues, en el análisis estadístico, en el diseño, en el trabajo y todo, pero físicamente, como veis ahí, no estaba, pues estaba de segundo autor, que yo no recuerdo que estuviera en el, ni tan siquiera con el Equally Contributed, o sea, no como que contribuyó igualmente. Sin embargo, este trabajo formaba parte de una tesis en la que era codirector, en la que había codirigido. Y mencionando esto, fijaros que tampoco solo tenía una cita, pero era una revista número 2 de 64 de dermatología. Y por eso me recomendaron un trabajo que realmente no forma parte de mi línea de investigación como eran las otras, de biología molecular, en melanoma, predisposición, supervivencia. Se salía un poco de mi línea habitual, pero pues razonándolo adecuadamente encaja, aprovechando que la revista era una revista potente, ¿vale? Y yo creo que con esto tengo suficiente para hacer un resumen. No sé si me he dejado alguna cosa especialmente relevante y no sé si creo que hay un poquito de tiempo para alguna pregunta, alguna duda. Dejo abierto, ponéis los micrófonos si alguien quiere consultar algo que no haya dejado claro. Una cosa que supongo que es así, no que pasa más, pero la justificación es solo tu contribución, del resto de autores no. No. Yo creo que siempre que tienes que demostrar, tú estás vendiendo tu capacidad investigadora. Entonces tienes que demostrar lo que tú has hecho. Y tienes que demostrar además que tu contribución es relevante en esa publicación que estás presentando como mérito, ¿no? Eduardo, si me permites, desde casa, soy Floren. Hola, Floren, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde casa, qué cabrón. Una pregunta que bueno, es una novedad porque en 2021, el año pasado, la NECA ya empezó a hablar del tema de las revistas predadoras. Entonces, vale. No sé si se mojaron un poquito más, al final luego se retractaron lo que habían dicho, pero los que van a pedir este año y los que vamos a pedir el año que viene creo que nos puede afectar, porque el problema que hay con estas revistas es que muchas están en cuartiles altos, pero están marcadas con rojo por la NECA. Entonces, si puedes comentar algo de lo que sepas del último esperado. Primero, del último no está todavía publicado. Esta semana no estaba y no está. Eso para empezar. Entonces, salvo que cambien los criterios, de momento valen. Lo que sí que te diría, y ahí tengo una experiencia personal negativa, ¿vale? En su momento, en una tesis doctoral que dirigí, ¿vale? Publicamos un artículo en Oncotarget, que en aquel momento pues era una revista en boga, que quizá tenía una cierta facilidad, había que pagar para publicarla, y estaba fenomenal, tenía 5 y pico de impacto, estaba en Q1, y el alumno la publicó ahí pensando que publicaba una revista bien. Al año siguiente el Clarivate la quitó, ¿vale? Es decir, no le asignó a ese año. Y cuando el alumno presentó el mérito para optar a premio extraordinario, se encontró con la sorpresa que no tenía factor impacto, algo que ni yo sabía ni él tampoco, porque cuando se publicó en esa revista. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que no fiemos toda nuestra capacidad investigadora pues a las MDPI, que es lo que está ahora. Quiero decir que la MDPI está todo el mundo publicando porque es relativamente sencillo, relativamente también porque, bueno, cuestan un dinerillo y no todo el mundo tiene ese dinero de fondos y no sabemos qué va a ocurrir. Quiero decir que me parece que es una de las preguntas pertinentes, sobre todo en provisión. Yo creo que a día de hoy, bueno, salvo que la NECA diga lo contrario, que eso de momento es una duda. O sea, de momento no sabemos qué va a pasar. Pero quien haya fiado... El factor de corrección sea el número de citas. Quiero decir, puedes tener un artículo que ha sido relativamente fácil publicarlo, pero si luego no lo cita nadie, se entiende que no es útil. Sin embargo, puede ser una revista no tan importante, pero si ha sido muy citado, y en ese resumen que tú has indicado muy bien, las personas que han citado otro artículo, imagínate que te citan un artículo de MDPI en Science. Eso quiere decir que ese artículo, ese trabajo que has hecho es bueno, independientemente de la revista donde se haya publicado. Sí, no, eso es cierto, pero no hay unos criterios definidos para eso.
¿vale? O sea, realmente los criterios que nos habla del número de autores, habla de dónde está JCR y a ver, por ejemplo, si publicas en Cancers o en alguna de estas que está en primer cuartil, es una MDPI y tal, pues a día de hoy, a priori, se le da el mismo tratamiento que otras. Si la NECA luego eso, como al fin y al cabo tiene un rango y te dice un Q1, te lo valoro de 7 a 10. Pues a lo mejor dice, pues te doy la mínima, porque ya te he dicho que te doy de 7 a 10, pues aquí te voy a dar 7. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de presentar. Es decir, yo no vamos a ver, no descansaría toda mi investigación o toda mi justificación investigadora solo en revistas MDPI. Yo creo que te arriesgas a que te encuentres un tribunal un poco potente y te coja y te tire por los límites bajos y como tengas 2 Q1s y 3 Q2s, pero sean para abajo, a lo mejor no llegas a los 30 puntos, ¿sabes? Que sí que hay que llevar cuidado y yo creo que hay que llevar cuidado a la hora de publicar, pues bueno, no está mal publicar alguna vez de esas, que a veces tienes artículos que aunque tú sepas que son buenos trabajos, te encuentras con revisores que son puñeteros. Yo me he encontrado con esos, me he encontrado a veces artículos que revistas de medio pelo, me he encontrado revisores puñeteros y luego lo he publicado en Q1, ¿sabes? Porque he dicho, pues mira, tiro más para arriba. Entonces, a veces hay una cuestión de suerte con los revisores, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Quizás el problema es cuando te encuentras en artículos que vienen derivados de tesis, son estudios largos y el chaval tiene prisa para poder defender la tesis porque si no tiene que renovar papeles. Entonces, con los plazos que tienen las revistas convencionales de revisión y tal, que te puedes ir a un año y algo, te pones en el papel del chaval que tiene que matricularse otro año y intentas ir a ese tipo de revistas que sabes que en 2 o 3 meses pues tiene una respuesta. Eso, por ahí. Eso es cierto, Floren, y eso, pero por eso te digo que yo no descansaría. Por ejemplo, me parecería especialmente interesante, y ahora que hables el tema de esto, pues ya lo digo y así aprovecho y suelto ideas que pueden ser útiles. Cuando estás haciendo una tesis, como el tema de la F04 es un grano en el culo, con perdón, para todo el mundo, o sea, yo sé que es el factor limitante para poder defender la tesis, yo creo que un trabajo especialmente importante es publicar un artículo de revisión de la parte de introductoria, del trabajo que se ha hecho de revisión bibliográfica y con eso ya lo tienes resuelto y luego hacer el esfuerzo de publicar. Y luego otra recomendación, que eso sí que lo he vivido en mis carnes, cuanto más complicado es el artículo, más difícil es colocarlo, porque los revisores son más, siempre tienen más capacidad o más posibilidades de encontrarte puntos débiles. Entonces siempre mi experiencia ha sido que los trabajos cuando das 1 o 2 mensajes o un objetivo muy claro, es más sencillo publicarlo incluso en revistas de más potencia. A veces, y además lo ves, cuando ves revistas dices, joder, este artículo tan simple y está en New England, pero esto es una chorrada, lo podía haber hecho yo. Pues yo podía haberlo hecho, pues hay que hacerlo. Quiero decir que a lo mejor muchas veces creemos, quizá por un complejo de inferioridad, que tenemos la necesidad de publicar todo lo que hemos hecho, hay que publicarlo todo y embutirlo en un trabajo. Pues a lo mejor no. Saca un mensaje claro, lo más relevante, y lo otro, pues resérvalo para revistas menores. Saca un poco lo contundente y simplifica. Yo creo que eso son elementos ya de cara, pero ya bueno, se sale un poco del objetivo de lo de hoy, que era un poco el tema de los sexenios, pero de cara a publicar, yo es una recomendación que daría total, por lo menos en mi experiencia, que cuanto más complejo, más difícil, y cuanto más simple, más fácil, la verdad. Muchas gracias, Eduardo. Nada, empezamos esta segunda parte. Soy Teresa, del Servicio de Biblioteca. Entonces, esta parte está un poco más orientada a daros los pasos de cómo va a ser la convocatoria, los pasos que hay que seguir, la documentación a aportar. También os vamos a enseñar cómo se veía la sede electrónica el año pasado, ¿vale? Este año no sabemos si es igual. En principio debería ser igual, cómo tenéis que entrar, requisitos técnicos, cómo enviar la solicitud y tal. Y luego, por último, repetiremos cosas que ha comentado Eduardo, de dudas que se han repetido a lo largo de estos años en sexenios, de, pues, yo qué sé, cosas que se han echado para atrás, sexenios denegados para que no volváis a caer en el tema. Entonces, empezamos. Esta primera parte, imagino que ya os llegó el correo del vicerrectorado, ¿vale? Indicándoos que, bueno, pues que pronto iba a salir la convocatoria para aquella gente que quisiera solicitarlo nos fuera pidiendo la hoja de servicios. Y aquel que quisiera un informe con los indicios de calidad, ¿vale? Para orientarles. Vale.
A continuación, o sea, estamos esperando, perdón. Una pregunta, la hoja de servicios, o sea, yo por ejemplo he estado trabajando en 2 universidades, entonces yo por ejemplo donde hice el doctorado ya la he solicitado y básicamente... No te sirve. A ver, no te sirve, te explico. Lo veremos en preguntas frecuentes. Tiene que ser, o sea, sí que te sirve o te serviría, pero la fecha tiene que ser posterior a la de la convocatoria. Porque es que si la adjuntas te la van a tirar para atrás y te van a decir, no, necesitamos que modifiques la fecha. ¿Vale? Lo veremos. ¿Y habláis también de qué es lo que tiene que estar incluido en esa ficha? En esa hoja de servicio de justificación de la vinculación, sí, también. Ahora lo veremos. Vale, estamos esperando. A continuación pasaríamos al siguiente paso, que es hacer la solicitud. Entonces, estamos esperando que en breve se publiquen los criterios y salga la convocatoria. Normalmente la convocatoria sale a final de diciembre. El año pasado la resolución fue el 27 y el día 1 de enero la publicaron en el BOE. ¿Vale? Este año, en principio, ellos se han puesto como tope el día 22. O sea que esperemos que lo cumplan. Vale, entonces, una vez se abra el plazo sí que está estipulado, se abrirá el 16 de enero del 23 y se cerrará el 6 de febrero del 23, según el cronograma que nos han pasado o que hay. Tenéis un mes, ¿vale? Luego, a continuación de hacer la solicitud, que luego os indicaremos cómo, nos tenéis que pasar cierta documentación para que nosotros podamos hacer el seguimiento. Hay que enviarlo al correo este que tenemos centralizado, que es desde Vivinvestiga, y la documentación que se genera en la sede electrónica son 2 documentos. Uno, el justificante del registro y otra, la solicitud, ¿vale? Con todas las aportaciones, la argumentación y tal. Luego, en caso de que hayáis adjuntado hojas de servicios porque habíais estado en otras instituciones que no son UCV, también nos las tenéis que hacer llegar. La de la UCV, evidentemente no, porque nosotros os la vamos a hacer llegar a vosotros, ya la tenemos. Y por último, que eso cuando salga la convocatoria oficial de la NECA, a su vez, la universidad hace una convocatoria interna, va firmada por el rector, ¿vale? Y en esa convocatoria interna se os hace llegar un anexo 2 que tenéis que cumplimentar como que pedís a la universidad que se os evalúe, ¿vale? Luego, nada, os damos acuse de recibo, importante que nos haya llegado, y ya estaría iniciado el procedimiento. ¿Qué pasa? Que una vez ANECA empiece a revisar documentación, puede encontrarse con que no se cumplan los requisitos con la documentación que hayáis adjuntado. El tema es que la subsanación nosotros no nos enteramos, porque ANECA se pone directamente en contacto con vosotros y os pide que subsanéis a través del mismo medio que es la sede electrónica. Entonces, cuando lo hagáis, os pedimos que nos volváis a enviar la documentación generada de esa subsanación para hacer el seguimiento. ¿Vale? Si, por ejemplo, ya hemos subsanado o no hemos tenido que subsanar, se sigue el plazo. Normalmente suelen resolver para mayo-junio, finales de mayo, principios de junio, ¿vale? Y la resolución sí que nos la hacen llegar a la universidad, ¿vale? Nos informan a la universidad. Y la universidad se encarga de informaros si ha sido negativo o si ha sido positivo. Esto lo veremos en preguntas frecuentes, pero si es positivo, simplemente dice positivo para el tramo tal, tal, concedido, sin ningún tipo de puntuación de las publicaciones ni nada. Si es negativo, sí, ¿vale? Es negativo por esto, y emite un informe con la puntuación que ha dado a cada una de las aportaciones para que en el plazo de 30 días podáis hacer las alegaciones pertinentes a través de un recurso de alzada por la sede electrónica. Vale, a ver. Vale, lo mismo. Si hacéis o presentáis un recurso de alzada contra un sexenio denegado, nos tenéis que hacer lo mismo, llegar la documentación. Porque ha pasado que ha habido gente que ha hecho el recurso de alzada, no nos ha dicho nada y de repente nos hemos visto una resolución de ese recurso que no sabíamos ni que había recurrido. ¿Vale? Bien, pues ahora, a ver cómo me salgo aquí.
Vale. Ahora veremos lo que es cómo complementar. Pero es que no sé si... Es que no veo, perdonad. Pero no sé si he compartido. ¿Estaba compartido? Ahora se ve, ¿no? ¿Se ve? ¿No se ve? A ver, espera. Pero sí le he dado a compartir. A ver qué me sale. Sí, pero es que... Espera, es que no veo, ¿eh? Ah, vale, es que estaba abierto el de Eduardo. ¿Se ve ahora? No, ya la compartí. Ahora. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Y ahí los... Arriba, donde... Ahí. Vale. Uy, No, pero se ha quedado demasiado grande. demasiado, está a 75. No me deja bajar. Perdonad, ¿eh? Bueno, nada. Vale, ¿cómo acceder a la sede electrónica? Cumplimentar los datos. Primero los del solicitante, la institución por el que se presenta, los tramos a solicitar y las aportaciones, el envío y el registro de la solicitud y la documentación que se genere y que hay que entregar. Vale, en primer lugar, esta es la portada del año pasado. ¿Vale? No se ve, ¿no? No, dale arriba al menos. Al menos. Dale al menos que digo hasta cuándo. Ahora, perfecto. No, un poco más. Es que no veo nada, perdona. Se puede poner en forma presentación si quieres, ¿eh? Sí. Creo que no sé si es edición... Modo pantalla completa. Vale. Sí. Vale. Venga, esta es la página principal. ¿Vale? Os advierte de lo que va a ser la solicitud, los campos por el que os podéis presentar, del 1 al 11. ¿Vale? Acceder a la presentación, ¿vale? Y os piden tenéis que tener estos requisitos, ¿vale? Tener clave PIN, ¿vale? Y luego tener la firma electrónica para terminar de enviar la solicitud, ¿vale? El último requisito es firmarla y enviarla, ¿vale? Previamente tenéis que tener en cuenta esto, ¿vale? Os pongo tal cual los pasos que pedía, ¿vale? DNI, vale, solicitante, ¿vale? Lo tenéis que cumplimentar y os cuento aquí. El problema es que imaginaos que os habéis entrado, lo habéis empezado a hacer, pero os habéis quedado a medias y os ha guardado el borrador. Siempre guardar todo el rato. ¿Qué pasa? Que al abrir el borrador muchas veces el mail se borraba. Y, o sea, tú lo volvías a cargar en el borrador, no te dabas cuenta y esto aparecía en blanco. ¿Vale? Esto es... Luego, otra cosa, el año pasado empezaban a pedir ya el ORCID. Para quien no lo tenga es importante, ¿vale? Porque no deja seguir si no pones el ORCID. Vale, aquí serían los datos de la persona, ¿vale? Los datos personales, ¿vale? Os avisa de la protección de datos, un teléfono móvil, ¿vale? Y entonces aquí, en esta pantalla, tendréis que seleccionar convocatoria por convenio, ¿vale? Este caso es para las universidades privadas, ¿vale? Luego la figura, esto normalmente suele venir en la hoja de servicio, ¿vale? Si es asociado, si es ayudante, ¿vale? El departamento al que pertenece, vale, el tipo de convocatoria, que es el ordinario, bueno, eso ya lo hemos visto, el ordinario, la universidad. A ver, luego, si elegís la facultad, puede ser que no esté actualizado, ¿vale? Y tengáis que elegir la que a lo mejor en su día figurase, ¿vale? Porque como han cambiado, pues a lo mejor, yo qué sé, en lugar de a lo mejor fisio y podo, pues a lo mejor tenéis que elegir ciencias de la salud o al revés, ¿vale? ¿Qué
¿Qué más? Vale, ahora los tramos. Importante. En cada solicitud tú puedes pedir tramos, todos los tramos que tú quieras, ¿vale? Pero solo te permite presentarte por un campo. Tú no puedes hacer una solicitud y presentarte por varios campos, no lo permite, ¿vale? Entonces tendréis que seleccionar el campo y los tramos a cumplimentar. Vale, la situación. Esto también viene en preguntas frecuentes, pero lo decimos. No importa que estéis a tiempo completo o tiempo parcial, se os cuenta de la misma manera. No hay penalización ni nada por el estilo. El área de conocimiento y el campo por el que os presentáis, ¿vale? Por eso es importante elegir bien el campo. Otra duda es, si me equivoco y elijo mal el campo, ¿qué es lo que pasa con esa solicitud? Bueno, pues si imaginaros que os presentáis por el campo 3, pero una vez está en la mesa del comité 3, decide que esas aportaciones van más por el campo 4. Ellos directamente lo derivan, no avisan ni nada. O sea, te enterarás cuando te lo hayan denegado o te lo hayan dado por positivo. Lo derivan. Vale. Área de conocimiento, campo... Vale, las hojas de servicio. Las hojas de servicio, o sea, tenéis que tener en cuenta que cada vez que subís documentación, el tamaño, ¿vale? Porque a veces si se pasa del tamaño, os da todo el rato error, no caéis en qué es eso y se os va toda la información. Las hojas de servicio pueden ir o bien por separado la que es UCV de las otras instituciones o unirlas en todo un PDF y colgarlas. Vale, el currículum vitae normalizado tiene que ser completo, actualizado y que no sea farragoso y a ser posible en FECIT. No os piden específicamente no os piden ni formato FECIT, ni que tenga que estar en un idioma en concreto, ni nada, pero es recomendable que lo hagáis en formato FECIT. El currículum puede estar en inglés, ellos lo pueden traducir. Lo que sí que tenéis que cumplimentar en castellano es el apartado de resumen, donde tenéis que argumentar lo que contaba Eduardo. Eso sí. Vale, y ahora empezaríais a pedir el sexenio, o sea, pedir los tramos. ¿Vale? Como ha dicho Eduardo, no tenéis por qué pedir tramos consecutivos, podéis poner años sueltos. Siempre que sumen 6 años, ¿vale? Entonces elegiríais el año y luego ya cumplimentaríais, pues eso, toda la referencia bibliográfica del artículo, del libro, el capítulo del libro, la aportación que queráis reflejar. Y luego, por último, tenéis que adjuntar, tenéis que adjuntar el PDF de la aportación, ¿vale? En el resumen del que hablábamos os dejan un máximo de 4.000 caracteres, ¿vale? Si os pasáis os lo borrará todo. Entonces, recomendable hacerlo en Word, contáis palabras y hacéis un copia y pega. Es en el resumen de las 5 aportaciones. Luego, si quisierais o si las tenéis, es recomendable que pongáis 2 sustitutorias. En el resumen normal de las 5 aportaciones, 4.000. En las sustitutorias son 600 caracteres. Tenéis que resumirlo mucho, ¿vale? Poniendo lo mismo, indicadores de calidad, aportación, o sea, lo mismo pero reducido a 600 caracteres, ¿vale? Y lo mismo, tendréis que adjuntar el PDF de la aportación. 4.000 en cada una de las aportaciones. Vale, aquí tenéis para seleccionar el tipo de aportación que es. Vale, ahí tenéis, ¿veis? El breve resumen os lo indica, 4.000 caracteres. Vale, el documento acreditativo, el tipo de aportación. Ya depende del campo por el que os presentéis, claro. Vale, si son patentes, pues si es de ámbito nacional, internacional. Vale, el DOI es muy importante que si lo tiene la aportación lo pongáis, igual que si es un ISBN.
Si es una revista, tener en cuenta que el número sea de 4 en 4 números separados por un guión. No lo pongáis sin guión porque no os lo cogerá y os lo echará para atrás. Vale, y llegaríamos a las 5 aportaciones más las 2 sustitutorias si hemos querido poner. ¿Qué pasa? Que vamos rellenando y eso, claro, como tú puedes pedir varios tramos, llegará un momento que cuando tú generes la solicitud haya muchas hojas con campos en blanco. No os preocupéis, eso es porque habéis llegado a lo que queréis pedir y lo otro se ha quedado en blanco, ¿vale? No tiene más importancia, está bien cumplimentado. Vale, una vez lo tengáis, antes de darle a enviar, generar el borrador, comprobáis apartado por apartado que nos hayáis dejado, pues yo qué sé, la letra del DNI o el correo electrónico, un teléfono, ¿vale? Y una vez lo tengáis ya todo comprobado, entonces le dais a enviar. Bueno, primero tendréis que firmar, ¿lo veis ahí? Firmar y después ya le dais a enviar y os generará 2 documentos, el de registro y el recibo. ¿Vale? Entonces, estas 2 cosas junto con las hojas de servicio de otras instituciones, si las aportáis, más el anexo 2, es lo que tenéis que hacer llegar a Bioinvestiga para seguir el proceso. Se ve así, para que os hagáis una idea, este es el recibo y esa es la solicitud. Aquí en la solicitud, en esta última, viene toda la retahíla de todo lo que habéis introducido y arriba es el justificante como el comprobante como que se ha registrado en sede electrónica. ¿Es el qué? ¿El qué? A ver, una vez enviado es lo que... Puedes descargar, pero ya has cerrado. Lo has cerrado. Entonces, se genera cuando firmas la solicitud y ya está. Exacto. No puedes Verlo antes, visualizarlo antes. lo visualizas, pero no te lo puedes descargar. Es posible que sí que lo puedas hacer. Es posible que sí. El borrador sí que lo puedes y te lo puedes imprimir y sí, eso sí. Lo que no se puede hacer es una vez enviado no puedes hacer rectificaciones. Si os pasa, no pasa nada. ANECA dice que podéis volver a hacer otra solicitud y ella se queda con la última. Las otras 2 es como si no hubieras hecho nada, ¿vale? Pero claro, tendréis que volverlo a hacer otra vez, porque ya se ha registrado. Vale, y ahora a ver cómo vamos de tiempo. Ahora aquí lo que os hemos hecho son dudas, ¿vale? Recurrente. ¿Lo veis? No, tengo que compartir otra vez. O sea, me tengo que salir. Oh, es que no veo nada. Es mejor compartir directamente luego pantalla. Sí, pasa todo el rato lo mismo. es que así ya lo que tú muestres es lo que van a ver ellos. ¿Cómo, perdón? Si compartes la pantalla, me pon compartir. ¿En Teams? Sí. En el Teams. Y te da 2 opciones, ventana y pantalla. Deja de compartir ahora. Vale, sí, compartir. Compartir pantalla. Ventana. ¿Ves pantalla? Pues pantalla. Ahí. Ah, perdonar, sí, Y es así, verdad. Lo que muestres ahí es lo que van a ver. Vale. Perfecto. Vale. Aquí se han... A ver. ¿Aquí? Ah, no, edición, perdón. Pantalla completa, vale. Ver, perdona. Es que no veo, ¿eh? Ahí, vale. Sí, mejor, vale. Preguntas frecuentes sobre lo que es, cómo se construye, cómo se solicita, ¿vale? Los tramos y las aportaciones, los indicios de calidad, ¿vale? Y luego situaciones en concreto, investigadores UCVs, la documentación, justificar vinculación institucional y tal. Vale, a ver. Bueno, ya sabéis eso, pues eso, el sexenio son tramos de 6 años, no tienen por qué ser consecutivos, lo que ha explicado Eduardo, lo podéis construir con años sueltos en función de los indicadores bibliométricos, si cumplen o no cumplen los criterios de cada campo, el plazo, vale,
lo del convenio, ¿vale? Que al ser universidad privada es ANECA la que evalúa, comunica y el rector es el que concede, ¿vale? Aunque lo ha reconocido ANECA. Pueden presentarse profesores contratados por tiempo. Sí que en la convocatoria del año pasado tenía que ser profesores a tiempo indefinido, ¿vale? Al finalizar el plazo de presentación de las solicitudes. Vale, tenéis todos los datos de la convocatoria anterior aquí en el enlace este de la web de investigación. Aquí tenéis todo, tenéis convocatoria, requisitos del año pasado, baremos por campos, tenéis el cronograma y también tenéis un informe de lo que comentaba uno de los compañeros de Teams sobre el informe este que hizo ANECA sobre las Open Access, revistas depredadoras o que no actúan con los cánones, ¿vale? Ahí también lo podéis ver. Vale, se abre el plazo en un mes, ¿vale? Nada, otra vez. Vale, la sede electrónica, lo mismo. Lo del currículum, justificante, enviar vale, lo del borrador, todo esto ya lo hemos visto. Lo de la revista, eso es para que lo tengáis por si acaso os da error. Otra cosa importante, para la gente que lo haga desde el Mac suele dar problemas a la hora de la sede electrónica. Entonces, ANECA recomienda que utilicéis el navegador, el Chrome. ¿Vale? Vale, lo de guardar el borrador. En caso de equivocarse y enviada la solicitud, volver a hacer otra. El justificante, contacto. Vale, tenéis aquí también... ANECA responde por si tenéis alguna duda concreta, muy concreta o a lo mejor un poco enrevesada, que no esté en los criterios ni esté en el baremo. Es un formulario, ¿vale? Es simplemente mostrar la duda. Normalmente suelen ser bastante rápidos, pero si lo hacéis en época de sexenios, pues a lo mejor os tardan 3 días. ¿Vale? Si es así y nos lo queréis hacer llegar, a lo mejor entre lo que enviéis vosotros a través de ANECA y si podemos preguntar directamente, contestan más rápido. Nada, lo que hemos dicho de rectificar la solicitud. Vale, y esto es importante, muy importante, calcular los 8 meses, porque os piden que la vinculación mínima tiene que ser 8 meses por año natural. No hace falta que sean 8 correlativos, pueden ser 5 en una determinada parte del año y 3 en otra, pero que sumen 8 por año. ¿Vale? Eso es importante porque la mayoría de las veces ni siquiera pasas a evaluar porque no hay manera de justificarlo. ¿Vale? Una vez tengáis claro que se puede justificar, pues nada, hacéis la solicitud, enviáis la documentación. Sí, es que eso está en la otra, ¿vale? Ahora lo vemos. De hecho, mira, vamos a hacer. Así que ahí nos vamos a la última. Creo que es esta. Sí. Sí, vale. Vale. La llamada hoja de servicios, ¿vale? Vale, la hoja de servicio de aquí de la universidad la solicitamos nosotros a Recursos Humanos y os la hacemos llegar. En caso de tenerla que solicitar a otras instituciones, ¿vale? Otras universidades funcionan igual, es decirle para qué la necesitáis, ¿vale? Y ahí os tiene que poner el tiempo, o sea, la fecha de la toma de posesión, la figura por la que habéis sido contratados y creo que el régimen también, si es parcial o completa, ¿vale? Esas cosas, eso es lo que debe poner. Y luego la fecha importante que sea después de la convocatoria, si no, no os vale. Vale, ¿y quién firma? En caso de ser una universidad, es que ahí hay mucha casuística, en caso de ser una universidad, en este caso la firma Recursos Humanos, en el de la universidad de aquí. En otras universidades, pues puede ser también el de Recursos Humanos de la universidad, pero no sirve cualquier firma, o sea, o tiene que ser un secretario general, el mismo rector, ¿vale? Pero no sirve que de un departamento o de un IP de un grupo de investigación en caso de
querer argumentar que estabas en un grupo de investigación en tal institución, ¿vale? Por ejemplo, eso está más adelante, si por ejemplo habéis estado en un hospital, ¿vale? Os lo pueden hacer, pero el hospital tiene que ser universitario y no os vale cualquier firma, ni un jefe de departamento, no, tiene que ser, o creo que está aquí más adelante, ¿ves? Aquí está, documentos oficiales del hospital o el gerente del centro, ¿vale? Pero no sirve un departamento ni nada de eso, ¿vale? Vale. La titulación. Cuando seleccionas la titulación en la sede electrónica, tiene que ser la de mayor grado, ¿vale? O sea, si sois doctores en lo que sea, poner doctor, ¿vale? Y luego especificar el título, ya está. Lo tenéis aquí, ¿vale? Fecha de toma de posesión, categoría, tiene que ser anterior al 31, pues eso, cuando acaba el año, ¿vale? ¿Qué más? Si se ha participado en un proyecto, se deberán justificar los certificados de participación en esos proyectos de investigación y deberá de ir firmado por un órgano superior, rector, en su defecto OTRI, pero nos servirá un jefe, un IP de un grupo de investigación para justificarlo, ¿vale? En caso de las becas CPU y periodos en contrato sí que se pueden presentar, sí que cuentan y computan, pero siempre y cuando se justifique esa vinculación. Lo mismo, os lo tiene que hacer el justificante, el máximo órgano, no os vale cualquiera. Vale. Los periodos de becas de posgrados durante el máster o introducción a la investigación, lo mismo, sí que son considerados, da igual que sea pre o postdoctoral, pero siempre se tiene que demostrar la vinculación. Bueno, las hojas de PDF ya hemos dicho cómo adjuntarlas. Si se valorará la beca CPU o sea, FPU y FPI cuando no eran contratos, ¿vale? Ahora ya cuenta como beca contractual, ¿vale? Pero lo mismo, siempre tiene que estar justificado. Mientras os hagan sería algo similar a la hoja de servicio de las universidades, pero del centro donde lo estabais haciendo. Vale. Otra cosa, no vale la vida laboral. Mucha gente dice, bueno, pues adjunto la vida laboral y ya que lo vean. No sirve. ¿Vale? La vida laboral a veces se adjunta si a lo mejor los justificantes que os han hecho no están muy claros. O sea, vosotros podéis adjuntar toda la documentación que queráis. Ellos luego la revisan. Pero como tal, solo la vida laboral no os la tienen en cuenta. ¿Vale? Tiene que ser un documento oficial de la persona responsable del centro, ¿vale? No vale, pues eso, donde he hecho la residencia, el responsable del equipo de investigación. Luego poner, bueno, el grado de licenciatura, poner el título. Vale, eso es lo que me preguntabais. Tiene que poner la toma de fecha de posesión, la categoría laboral, el tiempo y el régimen. Da igual si se está a tiempo completo o parcial porque os cuenta igual, no penaliza, ¿vale? Y luego lo mismo, los 8 meses, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si por ejemplo, si ha habido casos en los que a lo mejor te ha faltado justificar los 8 meses y te han faltado 3 días, literal, o sea, un caso práctico, 3 días, no contaba, estábamos sacando las fechas. No cuadraban, faltaban 3 días, le faltaban para llegar a los 8 meses. En ese caso, ¿vale? Con casos prácticos, esta chica lo adjuntó lo que tenía, ¿vale? Y se la admitieron, ¿vale? O sea que en ese caso sí. A lo mejor si os faltan 15 días o 20, pues ANECA lo revisa y decide que no. Que no pasa nada, lo adjuntáis y si no sirve porque dice que no llega, no os evalúan nada, ¿vale? Quedaría desestimado y os podréis volver a presentar en otra convocatoria formando otro tramo con años que sí que podáis justificar los 8 meses. Si es poquito, yo lo adjuntaría, porque en este caso, por ejemplo, a la chica se lo admitieron. 3 días eran, tal cual. Vale. Dime. Si estás en una institución,
pero te acabas yendo a otra, pero la publicación de cuando estabas en esa publicación. Imagínate, En ese año. tú terminas de trabajar aquí en el 2021, pero con algo que has estado aquí colaborando, publicas en 2022. Tienes que pedir, o sea, imagínate que en 2022 estás trabajando en otra institución, tienes que pedir también la otra institución. Si la publicación es del 2021, tienes que pedir la justificación de los 8 meses como que en el 2021 estabas vinculada ahí. Aunque... Pero si tú no presentas, por ejemplo, la del nuevo sitio que tú estás vinculado, tienes que presentar también de ese sitio. Es que del nuevo y del último siempre lo tienes que presentar, claro. Por ejemplo, ahora actualmente estáis en esta, aquí siempre la vais a tener que presentar, porque si os va a evaluar a través, o sea, la universidad le va a decir a la ANECA, evalúame a este profesor mío, ¿vale? Independientemente de que luego tú las aportaciones sean de otros años en las que tú hayas estado vinculado, pues imagínate la Universidad de Valencia, ¿vale? Y sí que tenéis que tener en cuenta, lo tenemos aquí, ahora lo veremos, que el año de publicación es el año, imaginaros que la revista en la que tenéis publicado el artículo tiene versión digital e impresa, siempre impresa. La digital, da igual que tenga DOI, lo que quieras, tiene que ser impresa, ¿vale? Imaginaros que os la han publicado digitalmente en el 21, pero impreso en el 22, no os cuenta 21. Por eso también desestiman solicitudes. Siempre que os desestimen la solicitud no hay problema, porque no pasa evaluación. El problema entre comillas es que pase evaluación, porque una vez pase a evaluarse es ya lo que el comité decida, ¿vale? Claro, aceptado y publicado. No sirve tampoco que esté en revisión, como a veces generáis el PDF recibido, no, ¿vale? Incluso si es una edición en electrónico, os van a pedir que le asignen al menos volumen y número. También, si es solo en electrónico. O sea, si es en electrónico, evidentemente es la que hay. Pero si, por ejemplo, está en recibido, no le han asignado un número, un volumen ni nada, ¿vale? Otra cosa, lo veremos aquí también, pero, por ejemplo, cuando tenéis que... Una de las aportaciones es en digital, pero no tiene paginación. Os obliga en la referencia bibliográfica de la aportación poner inicio y fin, ¿vale? Si no la tiene, porque no la tiene, lo que hacéis es la generáis, imaginaros que son 15 páginas, pues del 1 al 15 y ya está, ¿vale? Pero la tenéis que poner, porque si no nos deja. Vale, este caso es en el caso en el que hayáis, o sea, la vinculación que presentéis o las aportaciones las hubierais hecho en universidades españolas, pero también extranjeras, ¿vale? Aquí tenéis la orden de donde lo podéis ver, que la ANECA se reserva el derecho de qué universidades considera, ¿vale?, para tenerlas en cuenta. Es decir, no vale cualquier universidad, tienen que ser universidades de prestigio, tanto españolas como extranjeras, ¿vale? Lo tenéis aquí. Universidades legalmente reconocidas, ¿vale?, en el ámbito español y extranjero. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Vale, eso en cuanto a la vinculación. Vale, ¿qué nos queda? Nos quedaría el 2 y el 3. Vale. Vale, bueno, los campos, ¿ves?, que se establecen, que son 11 campos, ¿vale? El 6 y el 7 se subdividen en subcampos, ¿vale? En vuestro caso, vuestras áreas estarían entre el 3, 4, 5, ¿vale? Como ha comentado Eduardo, el hecho de presentarte por uno o por otro tiene que ir en la lógica del contenido de las aportaciones, ¿vale? Entonces, a veces es difícil saber si se presenta por ciencias de la naturaleza, biomédicas, o incluso a veces por ciencias de la educación, porque son más laxos y son más permisivos en cuanto a indicadores bibliométricos y me pueden beneficiar. Lo que comentábamos, si tú decides que a lo mejor quieres enviarlo por educación, pero va a ser que no, lo redirigen y te van a puntuar como ese campo, no como el campo por el que lo has solicitado. ¿Vale?
Otra cosa es, imaginaros que esta vez lo pedís por biomedicina o ciencias de la naturaleza, pero decidís o cambiáis de línea de investigación y decidís pedir otro tramo cuando os toque o queráis por otro campo distinto. Podéis hacerlo, pero sí, la línea de investigación ha cambiado y tiene lógica, ¿vale? No penalizan la interdisciplinaridad, al contrario, la pueden premiar. Incluso cuando vayáis a hacer la justificación y la argumentación de vuestra investigación, si es algo multidisciplinar o que se puede aplicar a otros ámbitos que no sea por el campo que os presentáis, también le va a dar más valor. ¿Vale? ¿Qué más? Vale, lo mismo que si no fuese el adecuado el campo, lo redirigen. ¿Vale? Otra cosa es que, ya lo hemos comentado, que el campo, o sea, la solicitud solo te puedes presentar por un campo y pedir los tramos que quieras, no dentro de una solicitud pedir por varios campos. Vale, luego la puntuación. La puntuación máxima que se le puede dar al sexenio, a las aportaciones, son 50 puntos. Cada aportación se le da el valor del 1 al 10. Y el mínimo para que te lo concedan tiene que ser 30 puntos, o sea, las 5 aportaciones tienen que sumar 30 puntos, con lo cual el mínimo por aportación tienen que ser 6 puntos, ¿vale? De 6 a 10. Vale, si el informe es negativo, lo que hemos comentado, se envía un informe para que la persona vea, lo argumentan, o sea, no le ponen un 1 o un 2, te dicen, pues mira, tu grado de aportación en esta publicación no es la que tú has argumentado, ¿vale? O, por ejemplo, también echan mucho para atrás el que sea muy divulgativo. Si es muy divulgativo, olvidaros ni presentarlo porque no lo tienen en cuenta, ¿vale? ¿Qué recomiendan los comités? Que si tenéis las 2 aportaciones sustitutorias, las pongáis, ¿vale? Que el CVN esté completo y claro y ordenado porque ellos lo leen y ven vuestra trayectoria profesional, ¿vale? No solo van a fijarse en esas 5, si tenéis otra, variadas, aunque no tengan indicadores, si ven que, que habéis tenido una trayectoria, aunque solo os valoren esos 5, lo van a tener en cuenta, ¿vale? Lo que ponen en el currículum. Vale, dentro de que, o sea, juntar el PDF de cada una de las aportaciones y si a una mala no lo tenéis, pues el link, ¿vale? El link que os lleve al documento, ¿vale? En caso de lo que contaba Eduardo, en caso de la autoría múltiple tiene que estar súper justificado, ¿vale? Súper justificado. Pues poner datos del ISBN si es un libro, del ISSN si es una revista, el año de la publicación, que es el que os van a tener en cuenta, el DOI, ¿vale? También, por ejemplo, si la revista tiene alguna peculiaridad, pues por ejemplo, ha cambiado de nombre, ¿vale? Ahí a veces al cambiar de nombre también pueden influir en los indicadores, ¿vale? Y puede dar problema. Por ejemplo, una revista que sea de periodicidad discontinua, que ahí también hay mucho problema. ¿Qué cuartilo, qué factor de impacto cojo? Si es de periodicidad discontinua o de publicación discontinua. ¿Vale? ¿Qué más? Vale, otra cosa importante. Imaginaros que presentáis una aportación que un compañero hace un año o hace 2 la ha presentado y se la puntuaron positivamente. No sabes qué puntuación le dieron porque no te especifican qué puntuación te dan, pero si la ha presentado y se la han tenido en cuenta y le han concedido el sexenio, recomiendan que lo especifiquéis. Pues tal compañero de este grupo de investigación publicó conmigo en tal año tal artículo que yo presento, que se le concedió el sexenio, ¿vale? Porque eso le da también un valor añadido al comité, le da una pista de que ya fue evaluada, ¿vale? Igual pasa si esta publicación la recuperáis de un sexenio que se os ha denegado. Eso lo tenéis que hacer todo en el resumen. Todo en el resumen. No, esto lo tenéis que hacer todo en el resumen de 4.000 caracteres. O si es la sustitutoria. Sí, de cada aportación.
de cada aportación. Imaginar que os denegaron un sexenio y decidís, como en el sexenio denegado sí que os dan un informe y os ponen una puntuación, imaginaros que esa puntuación os pusieron un 6. Yo la quiero recuperar, ¿vale? Y la aporto, oye, ya me la habéis evaluado y me habéis dado un 6, ¿vale? Pues eso también lo podéis, bueno, debéis, ¿vale? Vale, lo mismo. Vale, lo que comentaba Eduardo, que es súper importante, pedirlos en orden cronológico, ¿vale? A partir del primer año en el que pedís sexenio es desde el que partís, ¿vale? Y a partir desde el cual se os va a valorar, va a ser el inicio de vuestra trayectoria investigadora, por así decirlo, en cuanto a reconocimiento, ¿vale? No importa que sean años sueltos, porque a veces lo tienes que construir con años sueltos porque por circunstancias no los tienes seguidos, ¿vale? Y no hay problema en que sean consecutivos. Aquí os pongo bueno, os lo ponía también Eduardo, ¿vale? Que pedimos 2004, 16, 9, 10, 12 y 13. Todo lo anterior, imaginaros que nos lo deniegan, todo lo anterior al 2004 no podríamos aportarlo porque hemos empezado nuestra actividad investigadora a partir del 2004, y tampoco podría recuperar los años intermedios, ni el 2005, 2007, 2008, 2011. ¿Vale? Me tendría que quedar con... ¿vale? Sí que podría recuperar los tres años de lo último que he pedido. ¿Vale? Eso ya lo ha comentado Eduardo, pero es importante. Vale, lo que os decía es posible reclamar o alegar un sexenio denegado, se hace a través de un recurso de alzada, os dan un plazo de 30 días hábiles y el método es el mismo. ¿Vale? Bueno, la penalización ya lo hemos dicho. Y luego, ¿cómo saber si nuestro sexenio está vivo o está muerto, ¿vale? O si lo tenemos activo o no lo tenemos activo. Se construyen lo mismo con 6 años. Entonces, imaginaros que mi último sexenio concedido fue en el 2014. ¿Vale? Empiezo a contar 6 años, lo tendría no activo, o sea, estaría muerto, ¿vale? Entonces, a partir de ya podría volverlo a pedir y activarlo, si me lo concede, claro. ¿Vale? No sé si lo mismo me explica un poco mal. A ver, yo imaginaros que tengo un sexenio concedido y el último tramo corta en el 2014. ¿Vale? Si empiezo a contar es 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Vale? En la convocatoria del 21 podría ya pedirlo, ¿vale? O sea, lo tendría muerto, por así decirlo, ¿vale? Como estamos en el 22, lo tendría, o sea, serían ya más de 6 años el que yo tengo el último concedido, ¿vale? Si pasa de los 6 años ya puedo pedir, desde la última fecha en que se concedió. Vale, otra pregunta muy repetida es, imaginaros, estado de baja por permiso por maternidad, baja laboral, permiso por cuidado de lo que sea, ¿vale? Ese periodo ANECA dice que no lo tienen en cuenta, ¿vale? Os he puesto ahí la resolución para que lo veáis, no contaría, ¿vale? No os penalizaría, no estaría dentro de los 8 meses que no puedo sumar, eso es como, vamos, no os penaliza por esa situación, ¿vale? Lo mismo, se puede presentar más de un tramo. Si presentáis, imaginaros 2 tramos o incluso 3 tramos, tenéis que tener muy claro que al menos el primero lo tenéis claro, porque imaginaros que os conceden el segundo. Si os conceden el segundo, el primero olvidaros que no sirve para nada, o sea, lo perdéis. Por eso es importante construir los años, ¿vale? Lo que decía Eduardo, seleccionar muy bien las publicaciones y en función del año de esas publicaciones seleccionadas construir los años. Vale, lo mismo, se pueden recuperar los 3 años más recientes. Y el resto, pues no podríamos contar con ellos para construirlo. Vale, las 5 publicaciones, las 5 publicaciones a aportar no tienen, por ejemplo, imaginaros que pedimos del 16 al 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Imaginaros el tramo 16 al 21, ¿vale?
Pues imaginaros que de todos esos años yo no tengo una publicación por año. Imaginaros que el más productivo ha sido el 18. Pues yo puedo aportar 2 del 18 y dejarme uno de los años que no he tenido. No hay ningún problema. Tú construyes ese tramo de 6 años, ese sexenio en ese periodo, y luego las aportaciones pueden tener años repetidos. Una pregunta, ¿hay un máximo de aportaciones por año? No. 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 En principio no. El año que viene, si te presentas este año, pero el año que viene, es bueno tener ya las 5 aportaciones, pero a los tienes 6 que años. esperarte a los 6 años. Ok. Vale, es que yo no sabía si había un límite. Y presentarías solo un año, Claro. pero habría que esperar el plazo. Eso es. Lo que no se puede hacer es, si por ejemplo en el 15 tenéis 5 publicaciones, presentas 2, luego ese año las que tengas ya no las puedes volver a utilizar. Pero hay un pequeño apunte en eso. No las podéis solicitar en sexenios de investigación, pero si ya tenéis un sexenio de investigación y decidís presentaros a un sexenio de transferencia, eso sí, porque evalúan cosas distintas. Una es transferencia del conocimiento y otro es avance en la ciencia, en conocimiento, en la investigación. Entonces eso sí que lo podéis hacer. Las que no sirvan para investigación, sí, por ejemplo. Vale, si se solicitan 2 sexenios en la misma convocatoria y no se concede ninguno, ¿qué años se pueden recuperar? Vale, pues se pueden recuperar los 3 de los últimos años solicitados, los 3 anteriores. Bueno, eso ya lo hemos repetido. Vale, solo se podrán recuperar los 3 años del último sexenio obtenido. Luego, lo que ha dicho Eduardo, que es importante, es que te marcan 5 aportaciones. Se pueden presentar menos, sobre todo en los campos estos de ciencias, pero tienen que ser espectaculares. Espectaculares es citas, indicadores bibliométricos de la revista y tal. No es aconsejable arriesgarse, pero bueno, se podría hacer. Las aportaciones sustitutorias otra vez, ¿vale? Lo de los 600 caracteres, vale, y lo que os comentaba que me he adelantado, lo del sexenio de transferencia. Lo que no os sirva para sexenio de investigación porque no cumpla a lo mejor los criterios, lo podéis presentar para transferencia. Cuando se hagan los criterios y se ciña también a lo que piden. Dime. ¿En qué momento podemos comunicarnos con vosotros para que nos ayudéis, por así decirlo, tenéis más, ¿no? Lo que decíamos anteriormente? Pues lo estamos haciendo desde que se os envió el correo, ya lo estamos haciendo. O sea, al correo ese, las dudas que tengáis. Y os podemos mandar los artículos que tenemos y intentar... Sí, voy ya. A ver, si estáis, no sé si conocéis el gestor curricular Imarina, ¿vale? Si estáis dentro del gestor curricular, normalmente si tenéis los identificadores bien puestos y tal, migran directamente las publicaciones, entonces no necesitaríamos nada, ¿vale? Os sacaríamos el informe, ¿vale? Os lo pasamos para que lo comprobéis porque a lo mejor puede haber alguna publicación que no haya migrado por cualquier motivo y nos digáis, no, es que yo tengo este y no me aparece. ¿Vale? Entonces, en las herramientas que tenéis para poder ver los indicadores bibliométricos, tenéis, se puede consultar WOS y Scopus como fundamentales, luego está Dialnet para el área de humanidades, luego a través del gestor curricular os podéis generar el CVN completo, ¿vale? Que es importante también. Ahí, a ver, si no queréis informe, vosotros entrando en el apartado de publicaciones podéis ver el cuartil asignado, el factor de impacto, el ranking que indicaba Eduardo y las citas. Nosotros cuando os hacemos el informe que nos pedís tienen X citas, pero es recomendable que si a lo mejor poquito antes de hacer la solicitud, por si acaso alguna hubiese llegado nueva, que puede pasar, ¿eh? Lo hemos visto en unos 5 o 10 días, a lo mejor ha tenido 3 citas más, ¿vale? Entonces, que la tengáis en cuenta, pero eso sí que lo tenéis que actualizar, porque Imarina también tiene un periodo de actualización.
Entonces, en ese caso, a lo mejor es mejor irse a la fuente y verlo, ¿vale? Vale, bueno, la revista tiene que estar indexada, ¿vale? Indexada es que está incluida en una serie de bases de datos que cumplen una serie de requisitos, revisión por pares, que no tengan autocitas y tal. De ahí el informe este que hizo ANECA sobre las Open Access, ¿vale? Que ahora lo veremos. Bueno, aquí os ponemos varias agencias evaluadoras, no, os ponemos varias agencias de indexación que tienen en cuenta ANECA para todos los campos. ¿Qué hacemos? Nosotros, como prioritarios, hacemos el informe en base al campo que os vais a presentar. ¿Qué os piden? JCR, pues solo JCR, ¿vale? Pero luego hay un informe que se llama informes exenios y ahí os sale todas las agencias donde está indexado, no solo en JCR. Entonces, en primer lugar, a la hora de argumentarlo, os ceñís a lo que os pide ANECA, es decir, que esté en JCR, que ocupe un Q1 y tal. Y luego, a continuación, si queréis reforzar la idea y argumentarlo mejor, pues decís, pues también está en Scopus, en Dialnet, tiene tal cual, en Scopus, por ejemplo, el cuartil lo tiene mejorado, tiene tal factor de impacto, ¿vale? Todo eso en el informe que os hacemos también aparece. Vale, a ver, ¿qué más? Vale, este creo que no es vuestro caso porque a vosotros os pide solo JCR, pero que os suene que ANECA a partir del año 23 va a tener en cuenta solo el Site Score de Scopus. En lugar de ahora que tenía en cuenta el SJR de Estimago, va a tener en cuenta el Site Score. Entonces, hasta el 31 de diciembre del 2023, él va a tener en cuenta los dos. Ahora en Imarina salen los dos para que lo podáis poner. Pero a partir del 23 no va a tener en cuenta SJR y va a tener en cuenta el Site Score. Se calcula de otra manera, ¿vale? Es otro factor de impacto. Se calcula, creo que son 3 años. ¿Vale? Se calcula de otra manera, pero equivale a lo que es el JCR, pero en Scopus. Vale, luego, dudas. Puede haber revistas que estén en la colección principal y la veáis en JCR, pero no tenga asignado un cuartil. ¿Vale? Puede ser porque la Web of Science ha decidido incorporar otras revistas y, por ejemplo, las que están en Emerging, es decir, las deja ahí como candidatas a pasar a JCR y están un tiempo hasta que les calculan el cuartil y el factor de impacto, ¿vale? Esas no os servirían porque os piden JCR. ¿Por qué os digo esto? Porque os puede confundir el JCR con el JCI. ¿Qué pasa? Que a las que no les ha asignado todavía un JCR, les asigna un JCI. Y puede venir la confusión porque el JCI es otro cálculo de factor de impacto y les asigna también un cuartil. Pero en vuestro caso no os lo van a tener en cuenta. Hay algunos campos, poquitos, que sí que les puede servir el JCI, pero a vosotros no. Luego porque a veces, he visto que es un Q1, no, pero es un Q1 según JCI, no JCR. Vale, a ver, ¿qué más? Vale, lo que os he dicho, primero lo que os piden en el campo y sería suficiente porque es el requisito mínimo que os piden, pero luego si lo queréis argumentar con otras agencias de indexación y otros indicadores lo podéis hacer. Vale, otra cosa, no creo que sea vuestro caso porque sois jóvenes, pero hay investigadores que tienen publicaciones que son anteriores, pues por ejemplo, del 96, del 94, del 89. Todo eso no está en JCR, ¿vale? O sea, son revistas que a lo mejor actualmente están indexadas, pero tienen JCR asignado a partir del 95, ¿vale? Si en caso de que alguien lo tuviera, nos lo hacéis llegar a Vivinvestiga y os ayudamos a calcularlo. Madre mía. El aula de teatro. Vale, lo del DOI ya lo hemos comentado, ¿vale? Que identifica el recurso electrónico, que es recomendable que lo pongáis. Y ahora llegamos a lo del análisis, lo que hablábamos del Open Access, ¿vale?
Este informe se hizo sobre 1.200 revistas que había indexadas en WOS. ¿Vale? Se les aplicó una serie de criterios y se pusieron unas en rojo, otras en naranja, como sospechosas, por autocitas, bueno, por comportamientos sospechosos de la revista, ¿vale? Entre ellas muchas las revistas de MDPI que están ahora de moda. A priori son revistas que cumplen todos los requisitos, revisión por pares y tal. El único problema es que la mayoría tienen los plazos muy cortitos desde que tú le envías, te lo revisan y lo publican, ¿vale? Aneca, siempre que le han hecho esta pregunta, ha dicho que no pasa nada, que esto es a modo informativo, que no va a pasar nada, que no... Como experiencia, no sé si es en este último o en el anterior, echaron para atrás un sexenio por 2 publicaciones en MDPI. Peculiaridad que tenía esta, que eran suplementos. A lo mejor era porque eran suplementos, pero qué casualidad que eran 2 aportaciones justo de MDPI. Entonces, lo que ha dicho Eduardo, si tenéis para elegir, aunque tengan un cuartil súper bueno y tal, ¿vale? No elijáis todo de MDPI porque os arriesgáis a que os la puntúen más bajito. No es que no os la tengan en cuenta, es que os la van a puntuar más bajito. Otra experiencia es gente que se lo han denegado, ha recurrido, ha llegado a los tribunales y al final le han dado la razón. ¿Vale? Entonces, esto ha pasado hace poquito y a lo mejor es un precedente a la hora de que pues Aneca cambie un poco esa forma que ahora las tiene en el punto de mira, quiero decir, y lo está haciendo. ¿Vale? Ha echado para atrás algunas que son de MDPI y del listado este. Os lo hemos puesto por si acaso tenéis alguna, ¿vale? Para que os oriente. O sea, no es algo definitivo y no significa que os la vayan a echar para atrás, ¿vale? Por ejemplo, Nutrients es una en la que se publica muchísimo y se han concedido sexenios con esa revista. Pero luego otras, por ejemplo, Sustainability, que no lo digo bien, que esa también publica muchísima gente, pues en esa, por ejemplo, han echado para atrás. Es criterio del comité, pero para que lo sepáis, ¿vale? Porque no hay nada escrito y si tú preguntas a Aneca, no te dice abiertamente te voy a penalizar, ¿vale? Bueno, lo de las autorías, lo de la penalización, lo de formar parte de un grupo. Es que es tal cual ha dicho Eduardo, si formas parte de un grupo y delante están todos los autores, si tú figuras en el grupo pero no se te ve, no, o sea, no te la van a tener en cuenta. ¿Vale? Luego penaliza a partir de 30 autores van disminuyendo el 20%. Vale, bueno, justificar la participación en la aportación, el resumen, vale, es que creo que lo hemos dicho ya. Vale, otra cosa importante es que en resumen, mucha gente lo que hace es un copia y pega del abstract del artículo. No hagáis eso, ¿vale? Porque mucha gente ha hecho copia y pega del abstract y ya está. No. En el resumen es donde tenéis que argumentarlo, ¿vale? La aportación de cada uno. Hombre, sí, hacer un resumen de lo que ha sido la investigación, en qué consiste el artículo, pero en un copia y pega del abstract porque eso no os lo van a tener en cuenta. Vale, lo que os he dicho de los artículos, de si no tienen paginación, vale, las aportaciones ordinarias, vale, los cuartiles, en caso de ser libro o capítulo de libro, el prestigio editorial. Vale, lo que os hemos dicho de una aportación que ya hayáis aportado en un sexenio denegado, lo de las revisiones con metaanálisis, ¿vale? Darle prioridad a los artículos y no a las reviews si no son con metaanálisis. Vale, luego publicar en la universidad a la que perteneces, pues no puntúa, ¿vale? Eso creo que ya lo sabéis. Para los libros y capítulos de libros sirve como referencia el SPI,
¿vale? Aquí os indicamos lo de que os van a tener en cuenta el último año publicado, el índice de impacto será el del año de la publicación. Si, por ejemplo, no lo hay porque no ha salido todavía, porque sale en junio, se coge el de la última edición. Vale, no es posible aceptar, o sea, aportar artículos aceptados. Vale, es que esto ya lo hemos mirado, lo hemos visto todo. La fecha es la del ejemplar impreso en caso de haber doble. Y los no pendientes de publicar o pendientes de publicar, no sé, o sea, no los podéis adjuntar. Vale, luego aquí sí que os ponemos lo de las ponencias, las actas de congreso, conferencias y tal, que en vuestro campo es un poco peculiar, tendréis que revisar el campo por el que os presentáis y ver qué os dicen, ¿vale? De todas formas aquí os ponemos los requisitos que tienen que tener, ¿vale? Si son ponencias o congresos, si es que los podéis aportar por el campo, ¿vale? Pues revisión interna por pares, la referencia en la disciplina, la antigüedad o el ámbito nacional o internacional. Vale, esto ya lo hemos dicho, lo de SPI, lo del sello de calidad en caso de ser libros. Vale. Como indicadores a aportar, bueno, sí, las citas recibidas, si está reseñada, ¿vale? También lo que se suele añadir en este apartado es si la revista tiene una particularidad concreta. Es decir, si, por ejemplo, en un área hay muy poquitas, pues ¿por qué he elegido esa? Pues porque es puntera en este tema, en este ámbito no hay muchas donde elegir, ¿sabes? Ahí también lo podéis hacer. Bueno, lo de las citas de Google Scholar las podéis poner, pero claro, las citas ahí hace un batiburrillo de todo, hace una suma de citas de todo, con lo cual las podéis poner, pero os van a tener en cuenta WOS, Scopus y poco más. Vale, luego lo de las tesis, la tesis como tal, aunque esté publicada con su ISBN, no os la van a tener en cuenta. Ahora, si de esa tesis ha surgido una publicación nueva, ¿vale? Con una profunda revisión y remodelada, entonces sí que se podría tener en cuenta. Las tesis solo se tienen en cuenta como tal en el ámbito de ciencias jurídicas que nos compete, ¿vale? Vale, y las patentes. Vale, bueno, ser autor de reseñas no es indicativo de nada. O sea, podéis argumentar lo que queráis, pero no os lo van a puntuar más. Vale, y lo de las patentes, ¿vale? Lo que os van a tener en cuenta es si están o no están en explotación. Si no están en explotación, se valora, o sea, se tienen más en cuenta en un determinado campo si es de tipo B, B2, con examen previo, ¿vale? Se tendrá en cuenta la extensión de la protección de la patente, se tendrá en cuenta la más extensa, si es nacional, europea, internacional. Y si, por ejemplo, tenéis la patente y luego a raíz de la patente hay un artículo vinculado con la patente, no podéis presentar las dos cosas a la vez, o una cosa u otra, ¿vale? Y lo que tienen en cuenta es la fecha de concesión, en general. Luego hay en algunos ámbitos, en algunos campos o algunas comisiones que pueden tener en cuenta la fecha de explotación, pero como norma general la fecha de concesión. Y un poco rápido, pero creo que no nos hemos dejado nada. Si tenéis alguna duda más... Es que la casuística es muy amplia. Aquí os hemos puesto lo que más se repite, las dudas que más se repiten. Pero claro, luego cada uno tiene una situación personal diferente. De todas formas, ya sea a través de ANECA Responde o de Viva Investiga, pues de una manera u otra podemos solucionar las dudas. ¿Hay dudas? Nada, es muy tarde ya. Pues no sé. Por nosotros ya está. Cualquier duda, como tenéis el correo de referencia, si alguien quiere algún informe o tiene alguna duda concreta.
pues lo dejamos. Recordar el seguimiento del Ah, proceso sí. que debemos hacer desde biblioteca para cómo se solicitud. O sea, que haya comunicación, o sea, que nos pregunta, aunque sea muy repetitivo, aunque nos mandemos 1000 mails o un Teams, ¿vale? Pero que estemos comunicados para que luego pues, le sigamos la pista a la solicitud y no se quede ahí. ¿Vale? Pues nada, por nuestra parte ya está.